En mayo de 2018 se lanzó un podcast que tenía como misión agregar valor al liderazgo de Hispanoamérica. Hoy es uno de los más relevantes de la región, con miles de oyentes cada semana, casi 2 millones de descargas y en el top 10 en más de 19 países. En este episodio con audiencia en vivo en Orlando, Estados Unidos, y disponible en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Recibamos a nuestros anfitriones, Alejandro Mendoza, y al presidente de Maxwell Leadership, Juan Beriken. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken. Amigos queridos, bienvenidas sean todos a un nuevo episodio. Que es el episodio 201. Y estamos aquí, Juan, grabando con audiencia en vivo nuevamente, pero esta vez es de la lindísima ciudad de Orlando, Florida. ¿Dónde está mi gente que vive en Orlando? ¡Woo! ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno. 3 cosas que me encanta de hoy. Número 1, estamos grabando un podcast. Eso. Número 2, es la mañana. Yo funciono mucho mejor en la mañana. Sí, y ustedes tienen que verlo en la tarde. En la tarde está como dormido. Porque hay energía. No, de mal humor. No dormido, nunca dormido, pero así como intenso. Y que estamos en Orlando, Florida, grabando. Así es. Miren, vamos a demostrarle a el resto de las ciudades donde hemos estado en América Latina grabando episodios en vivo que la gente de Orlando, la que vive en Orlando, hispanohablantes de Orlando, Florida, tienen más energía y vamos a mandarle ese ruido, esa bulla a la gente que vive en América Latina. Venga, quiero escucharles. Muy bien. Nos encanta, Juan, honestamente, yo como latino, ¿verdad? Nacido en América Latina, tú eres un latino y yo adoptado. Latino adoptado. Eso. Pero nos encanta estar aquí en Estados Unidos siempre que hablamos con hispanos porque es súper inspirador. Hay cada historia, no se imaginan. En este ratito que hemos estado, este es el segundo de 3 eventos que tenemos hoy, pero en este ratito que hemos estado, escuchamos varias historias ya de perseverancia, de superación y eso es siempre muy inspirador. Así que muchísimas gracias a ustedes que están jugándose el pellejo aquí y dejándolo por un futuro mejor para ustedes y para otros. Y eso, Juan, quiero conectarlo con el propósito del podcast. Siempre desde el día 1, el propósito de nuestro podcast, de tu podcast, que yo me cuelo ahí, ¿verdad? Ha sido agregar valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. Así que gracias a ustedes por seguir inspirando a tantos a creer que es posible un futuro mejor. Y Ale, estamos creando una comunidad que va creciendo cada día. John tiene una frase que es totalmente cierto. Uno Así es demasiado pequeño para lograr cosas grandes. Totalmente. Tenemos que juntarnos. Y por eso yo quiero decir bravo a cada uno de ustedes que están aquí en el auditorio con nosotros. Felicidades. Igual ustedes que nos escuchan hoy, gracias por ser parte de un grupo de personas que nuestra pasión es transformar el mundo de habla hispana. Así es. Y mira, esto que estamos experimentando aquí y lo que experimentamos, aunque sea a distancia, con nuestros seguidores del podcast, es algo que llamamos comunidad. Esa interacción queremos fomentarla más y más y más. Queremos ser más y más intencionales. Así que quiero animarte a ti que nos sigues, escuchas, ves a Juan por su canal de YouTube o por cualquiera de las plataformas escuchas el podcast, a seguir compartiendo e interactuando con otros a través de una herramienta que agrega valor a otros para que sigan creciendo y siendo mejores. Y, por cierto, eso me lleva a decir a ti que si tú eres empresario y escuchas, ves ahora mismo, no importa si es aquí en el salón o cualquiera de los medios que nos estés viendo, si eres empresario, eres el director de recursos humanos de una empresa o gerente de una empresa, o seguramente tú estás buscando, seguramente como líder tú estás buscando mejorar el ambiente laboral. Quizá es disminuir la rotación, mejorar los KPIs que tienes allí. Bueno, déjame decirte que en Maxwell Leadership tenemos una división, un área de nuestra organización dedicada precisamente a ofrecer soluciones para empresas. John ha capacitado con éxito, creo que eso sobra decirlo, ¿verdad? Sí. A líderes globales y empresas enormes en un montón de países por más de 50 años y los resultados han sido probados y
Eso ha sido así una y otra vez. Nosotros lo estamos viendo y viviendo en América Latina. Estaba pensando en eso ayer. Yo venía volando en la aerolínea Delta y John mentorea así es. a Ed Bastian, el CEO de Delta. O sea, y el trato que recibí ahí fue espectacular. Exactamente. Así que si ese es tu caso, si estás conectado con una empresa y piensas, ok, yo quiero aliarme con gente que pueda ayudarme a generar un mejor ambiente, mejorar la cultura organizacional, etcétera, 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 date la oportunidad de explorar las soluciones que tenemos en Maxwell Leadership para ti y escríbenos a pues el correo que tenemos en nuestra división empresarial. Eso es empresarial@maxwellleadershipespañol.com, o puedes hacer clic en el enlace que estás viendo allí, aquí en este episodio, o incluso en la hoja de discusión. Juan, por cierto, eso me lleva a la hoja de discusión, la famosa hoja, querida hoja de discusión. Los apuntes que ofrecemos en cada episodio para ustedes, de tal manera que puedan descargar ese highlight de la conversación que tenemos Juan y yo en cada uno de nuestros episodios, y allí va a haber un código QR que también te puede llevar a esas soluciones. Así que, o si estás en el auditorio, habla con nosotros. Eso. Aquí estamos. Exactamente. Amigos, muchos de quienes hoy están aquí, digo presencial o virtualmente, y de quienes nos escuchan, se han preguntado cómo podemos alcanzar posiciones de liderazgo más rápidamente. Juan, yo creo que esa es una pregunta, válida, no solo válida, sino que nos hacemos, muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta en secreto. Es decir, no queremos, tú sabes, mostrar demasiada hambre, ¿verdad? Pero al mismo tiempo yo creo que la juventud hoy día está haciendo esa pregunta. ¿Cómo puedo crecer en una forma acelerada para lograr posiciones más altas? Totalmente. Y aunque el liderazgo, hemos dicho en otros episodios del podcast, es más un asunto de consistencia que de velocidad, porque como dice John, cuesta arriba. Todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Sin embargo, a pesar de que creemos eso, escúchenme, creemos que el liderazgo es más consistencia que velocidad, también entendemos que ese anhelo de crecer rápidamente. Así que hoy vamos a hablar, este episodio, Juan, vamos a hablar de una especie de fast track. Subo mi inglés ahora que estoy en Estados Unidos. Eso es lo que... Yo estaba esperando la traducción de ese fast track. Qué bueno que yo tengo una autoestima saludable, una identidad basada no en mi desempeño, sino en quién soy, porque si no yo me saliera de aquí desmotivado. Pero vamos a hablar de... La traducción fast track. Fast track. Ok, vamos a hablar de esa ruta rápida, acelerada. Eso. Para crecer como líderes. Y eso no es otra cosa, sino es resolviendo problemas, Juan. Resolviendo problemas. Así se crece. ¿Habrá problemas que resolver? ¿Alguien aquí tiene algún problema? No, yo... que está en el momento de resolverlo, buscando una respuesta. Espero que no estés sentado al lado de ese problema. Correcto. Mira, les quiero recomendar lo siguiente, porque ya hemos hecho una serie tiempo atrás. Está en el episodio 79, 80 y 81, cuando hablamos acerca de la resolución o resolucionadores de problemas. Así lo... Uy, esto es una oportunidad. Resolucionadores de problemas. Dios es tan justo. Me está poniendo una oportunidad así para retribuirte, pero yo no voy a retribuirte por tu mal español. ¿Qué? No, yo sería incapaz de hacer eso. ¡Qué madurez! Y ahí grabamos 3 episodios en plena pandemia. Sí. Cuando estábamos cambiándonos eso fue buenísimo, esa serie. de local, Sí. estábamos, no sé, grabando en la calle. Estábamos damnificados, homeless, ¿verdad? Estábamos sin estudio. Éramos Y hablando de solucionar problemas. Y la mejor forma es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, mira, si quieren regresar, 79, episodios 79, 80 y 81, y puedes escucharlo. Ahora, Ale, este episodio, yo pienso en 3 tipos de personas que pueden escuchar y decir, esto es para mí. A ver, ¿cuáles? Empleados. Si tú eres un empleado y tú dices, yo quiero subir, yo quiero crecer, yo quiero alcanzar un nivel más alto y rápido, este episodio es para ti. Ok. Porque te vamos a dar la clave para cómo identificar problemas y solucionarlas. Si tú eres una persona nueva en un equipo,
y tú estás tratando de buscar a ver cómo me acomodo, cómo puedo yo comenzar a crecer en credibilidad con el equipo, bueno, este episodio es para ti. Y si tú eres un emprendedor, tú estás emprendiendo, quizás eres un coach, quizás un mentor, capacitador, y quieres convertirte en una persona indispensable para otras personas, este episodio es para ti. Muy bien, así que Juan, en resumen, la frase que como consolida este tema de hoy, del episodio de hoy, es el camino rápido para alcanzar el liderazgo, que no es otro sino resolver problemas. Es resolver problemas. Okay, vamos a hacer un ejercicio con la audiencia que tenemos aquí en vivo, ¿te parece? Aprovechando. Dale. Vamos a repetir esas dos palabras, resolver problemas. 1, 2, 3. Venga, así se crece rápido. Ale, John tiene una definición de liderazgo. Y él dice, el liderazgo es influencia, nada más, nada menos. Ahora, hay otras personas que son líderes que tienen diferentes definiciones de liderazgo. Y escuché una mujer, su nombre es Carly Fiorina. Ella fue candidata a la presidencia hace 8 años atrás aquí en Estados Unidos. Es una mujer que tiene una posición alta. Ella define liderazgo como resolver problemas. Ok. Ella dice, y es cierto, la primera vez que escuché eso, yo dije, a ver, resolver problemas. Y John estuvo con ella, estuvimos juntos. Y ella dice, mira, para mí un líder es quien resuelve el problema. Porque esa es la persona que tiene la respuesta. Y las personas le va a seguir. Yo dije, oye, esa mujer tiene razón. Entonces, hoy cuando estamos hablando de liderazgo, y el tema de hoy, resolver problemas, estamos ayudándote a entender, así es como yo puedo liderar. Descubrir los problemas y ayudar a resolver los problemas. Ok, entonces 3 pasos, Juan, para aterrizar esto en una forma muy concreta. 3 pasos para definir problemas. Juan. Número 1, haz las preguntas correctas. Si tú tienes las notas, la hoja de discusión, ahí estás leyendo eso, haz las preguntas correctas. Y ahí yo veo aquí en la sala gente apuntando, excelente, ¿verdad? Pero hacer las preguntas correctas, Juan. Eso es sumamente importante, Ale, porque cuando uno está tratando de definir cuál es el problema, si uno llega y hace la pregunta, ¿qué está pasando aquí? O sea, una pregunta vaga, una pregunta así muy genérica, uno va a recibir una respuesta así, muy vaga, muy genérica. ¿Cuántos tienen hijos aquí en este lugar? ¿Cuántos han hecho esa pregunta a sus hijos? ¿Qué está pasando aquí? Y nada. No pasó nada. O comienza a culpar a otras personas o cómo. Depende de cómo tú haces la pregunta, ¿sí? Pero esa pregunta, ¿qué está pasando aquí? Pues yo antes hacía esa pregunta, yo me acuerdo, y lo he hecho con mis hijos, yo me acuerdo que lo hice con un muchacho que mi hija, quien está en el salón hoy día, creo que tenía 14 años, y yo le había dicho a ella y un muchacho que no se vieran. El muchacho ya no vive. Bueno, casi es una verdad. Entonces, un día vamos a un concierto con miles de personas, pero miles. Está mi esposo y yo, y estamos sentados, y nuestros hijos habían ido, y lo primero que yo hice fue llegar al concierto, y yo identifiqué dónde estaba mi hija y dónde estaba el muchacho. Y entonces yo veía, mi hija estaba acá y el muchacho estaba acá. Yo dije, perfecto, me están obedeciendo al máximo. Y entonces estamos en el concierto y disfrutando la música, que esto, lo otro. Y en uno de esos volteo y el muchacho no está. Yo dije, ningún problema porque no está. Me levanté, me disparé hacia atrás. Porque había un solo lugar de reunión, era un campo abierto, pero miles de personas. Y no sé, yo soy un hombre de fe y yo creo que Dios colocó a ese muchacho en mi camino. Pero di una vuelta por el baño
y ¡pa! Me topé con el muchacho. Y no sé qué me salió, pero me salió del brazo. Y la mano se colgó en el cuello. Y lo levanté aquí, lo traía aquí y le dije, ¿qué te dije? ¿Qué está pasando aquí? Ahora, yo hice la pregunta, ¿qué está pasando aquí? Y me dice, no, aquí no pasa nada. Que viene dando la vuelta a mi hija. Y yo dije, no, aquí. Pero no me dijeron gran detalle. Porque no hice la pregunta correcta. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la pregunta correcta? Ya no le hice nada, no lo toqué. Bueno, toqué el cuello. Pero les prometo lo siguiente. De ahí en adelante no se vieron. Ahora, entonces dices, ok, haz las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas correctas cuando estás tratando de identificar un problema? Quiero hablarte de dos áreas. Haz preguntas conectadas con el proceso, porque es un proceso que ha creado el problema. Entonces pienso en dos cosas: tendencia y tiempo. Tendencia. ¿Cuántas veces cuántas veces se ha presentado esta situación? Y ahorita voy a explicar por qué. Esto es algo repetido. O sea, tenemos esta situación que se repite, es una tendencia, o es algo aislado. Sí. Alguna situación aislada. Si la pregunta es sí, esto ya no es la primera vez que sucede, no es la segunda vez que sucede, es ya la tercera, cuarta, hay una tendencia. Ahorita les hablo de eso. La segunda pregunta tiene que ver con el tiempo. ¿Desde cuándo se está presentando esta situación? Entonces no es que, ¿qué está pasando aquí? No. Ok, hay algo, esto ha pasado antes. Tendencia. ¿Desde cuándo? Entonces, con esas dos preguntas tú puedes identificar, porque en toda situación hay tres diferentes escenarios que puede haber. Ok. Hay un problema. Uno puede ser un problema aislado más bien. Una persona comete un error, es un problema aislado. Bueno, quizás hay que hablar con esa persona, quizás no, pero no va más allá que eso. Alguien cometió un error y simplemente hay que o arreglarlo o simplemente darle un poco de gracia. No hay que atacar el problema. Sí. Sucedió algo, perfecto, lo dejamos. Como aquella vez que perdiste un $25,000. Cuando perdí $25,000. ¿Te acuerdas? Claro, ¿cómo olvidarlo? Eso fue un problema aislado. Sí, estábamos como para dar contexto. Estábamos en Colombia. Yo era el responsable de la logística de una gira como esta. Por eso ya nunca más fui responsable de la logística. Pero yo tenía la responsabilidad de negociar con un operador local, es decir, quien iba a realizar los eventos o a ejecutar los eventos localmente. Y no voy a decir las ciudades de Colombia, no sé que demos con la persona, por ética, ¿verdad? Seguro la persona está escuchando el podcast. Y bueno, la cosa es que por mi descuido y desconocimiento legal, honestamente, me faltó comprensión de marco jurídico, pero la persona nos estafó y le hizo perder a la organización, en este caso, $25,000. Y yo estaba allí. Esa madrugada salíamos de un vuelo de regreso a México desde la ciudad de Barranquilla o Santa Marta. Estábamos en Santa Marta, Sí. pero salimos de, yo creo que Barranquilla. Y yo estaba, no dormí toda esa noche, obviamente, esperando que Juan se despertara para contarle. Y le conté y pues fue horrible. O sea, la experiencia personal fue horrible, pero conectándolo con el asunto del tema del episodio, que es resolver problemas, tú me hiciste preguntas. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? No me agarró por el cuello, por cierto. No, pero ¿sabes lo que descubrí?
Pues obviamente Ale no anda perdiendo 25 mil, ni siquiera tenemos $25,000 muchas veces. Pero fue un problema aislado. Hablamos, se acabó. Se acabó. ¿Por qué? Porque no era una tendencia. No, era simplemente un asunto. Ale aprendió una buena inversión en su educación, $25,000, una educación universitaria y seguimos. Ahora, hay otro escenario. Alguna tensión que manejar. Si tú comienzas a hacer las preguntas correctas y descubres que es una tensión, pero no hay una resolución al problema, pues entonces se habla con todo el equipo para que todo el mundo esté consciente, pero no hay que seguir haciendo preguntas. Ya preguntaste, ya es una tensión. Esa tensión, vamos a vivir con esa tensión el resto de nuestra vida. El tercer escenario ya es lo que estamos hablando, algún problema que resolver. Sí. Entonces ya en eso se investiga para entender cuál es el verdadero problema y luego se formaliza un plan para resolverlo. Entonces todo comienza con hacer las preguntas correctas. Y como evidentemente tenemos audiencia en el público que forma parte de nuestra certificación y hay aquí coaches o certificados o formándose. Ustedes, los coaches, no me van a dejar mentir. El poder está en la pregunta y en el tipo de pregunta que haces. Por eso es tan importante lo que decías. La cosa es hacer buenas preguntas, ¿verdad? Como a modo así de tip, no tenemos que ser coaches pensando en el resto de la audiencia que escucha el podcast, ¿verdad? No tenemos que ser coaches profesionales o certificados para hacer buenas preguntas, por cierto. Pero las buenas preguntas típicamente no son preguntas que obtienen una respuesta cerrada. Sí, no. Así como cuando uno le pregunta a un adolescente, ¿verdad? Sí, no, no sé, nada. No son preguntas que forzan al que te escucha a responder sí o no. Son preguntas abiertas, son preguntas que evocan emociones, que evocan experiencias. Es decir, cuéntame. Son preguntas del tipo cómo, son preguntas del tipo para qué. Es decir, no son preguntas del tipo qué. Ok, entonces solo a modo de tipo. Juan, estamos hablando de nuevo de cómo es que nosotros podemos definir problemas. Y lo primero entonces Juan decía, hacer preguntas, buenas preguntas. Y lo segundo, Juan, lo segundo de 3, es hablar con las personas correctas, porque tú puedes hacer buenas preguntas, pero hacésela a la persona equivocada, ¿no? Así es. Y a veces dar con el verdadero problema se requiere de hacer un poco de trabajo para darte con la persona o las personas quienes realmente te pueden ayudar en entender la situación. A veces hay que, pues lo voy a decir de esta forma, navegar aguas abajo. Sí. Ale, tiene mucho tiempo, tiene como 5 años que no he leído un libro sobre grandes generales militares, pero he leído muchos libros de los grandes generales militares al nivel mundial de diferentes países. Y yo me he dado cuenta que todos que han sido héroes en sus países tenían una forma de actuar y era lo siguiente: en vez de estar separado de la guerra y de lo que estaba pasando y tomando decisiones sin entender el problema, siempre buscaba trabajar o escuchar a esos soldados, ¿cómo los llaman? Soldados rasos que estaban allí en la trinchera, estaban peleando y estaban más cerca al problema. Y los grandes generales que han sido héroes en sus países, que han logrado ganar grandes guerras, tenía esa práctica. Hablo con las personas que están más cerca al problema. Y si tú estás en una empresa y tu posición es una posición alta, pues probablemente vas a tener que brincar hacia abajo varias capas de liderazgo para dar con la gente que está ahí quizás operando. Sí, porque entre otras cosas, Juan, mientras más arriba estás en la jerarquía o más experiencia de liderazgo tienes, más lejos.
No, y la gente te dice lo que quieres escuchar. Ah, claro. O sea, si Claro me que preguntas, sí. yo te quiero decir algo que te deje tranquilo, ¿verdad? Pero no necesariamente que te dé la razón de lo que está ocurriendo. Claro que sí. Y por eso hay que hablar con las personas correctas. Por ejemplo, yo estaba pensando en eso. Yo dije, si yo quiero saber sobre una persona, quiero saber sobre su carácter, entonces yo pregunto a las personas que están debajo de su liderazgo. Si quiero saber de la productividad de una persona, hablo con las personas que están encima de la persona. Interesante. Sí, o sea, tienes que pensar, ok, ¿qué estoy queriendo extraer de la pregunta y con quién debo hablar? Es tan importante. Entonces, hay que hablar con las personas correctas. Yo voy a dar un ejemplo, y este ejemplo es algo que pasó. Y voy a cambiar los nombres para proteger a las personas involucradas. Pero esto pasó hace quizás un año, un poco más, en nuestra empresa. Y voy a usar el nombre de Gabriel. Gabriel va a ser el enfoque de nuestra historia. No tenemos ningún Gabriel que trabaje en nuestro equipo, ¿verdad? No creo. Ok, Gabriel. ¿Hay algún Gabriel aquí en la sala? Ninguna. Estamos súper bien. Gabriel estaba liderando en nuestra organización, estaba liderando un grupo de personas, incluso el equipo más grande de los pequeños equipos que teníamos dentro de nuestra organización. Yo comencé a sospechar que había una situación porque cada que me acercaba al ecosistema donde estaba el liderazgo de Gabriel, escuchaba personas que con sus palabras estaban como que medio bailando alrededor del liderazgo de tal Gabriel. Entonces por ahí yo comencé a sospechar que había una situación de su liderazgo. Entonces, un día yo estábamos en una gira, Ale. De acuerdo. Y yo tenía 5 personas que... Por cierto, Gabriel no fue el de los $25,000. Ese es otro, ¿no? O sea que ustedes crean que se llama Alejandro Gabriel, ¿no? Y una mañana yo decidí hacer algo. Yo invité a esas 5 personas a pasar a un lugar para reunirnos y comencé a hacerles preguntas acerca de su experiencia con nosotros en Maxwell Leadership. Y las personas no sabían que estaba yo preguntando sobre el liderazgo específico de la persona. Yo hacía preguntas vagas, muy puntuales, vagas para ellos, pero preguntas muy puntuales para yo entender su experiencia. Y yo escuché a una persona, luego otra persona, luego otra persona y otra persona que hablaron una misma historia de un líder que no estaba liderando con nuestros valores. Y mientras más escuchaba, yo así dentro de mí, un nudo en mi panza y no un coraje, más bien una tristeza porque nosotros realmente, mira, si queremos liderar en América Latina, tenemos que poder liderarnos a nosotros mismos, o sea, adentro, todo comienza con nosotros. Entonces, primero yo comencé a entrar en un pánico cuando estaba escuchando a las personas correctas. El punto es, habla con las personas correctas. Y hablando con las personas correctas, comencé a darme cuenta que había un líder que al fin de cuentas yo soy responsable último de lo que está pasando en nuestra plataforma en español. Un líder que no estaba tratando a las personas como nosotros tratamos a las personas. ¿Sí? Ciertos valores que nosotros tenemos y nos aferramos a esos valores. Entonces ahí mismo yo miré a esas 5 personas y les pedí perdón. Yo no tenía que investigar más.
ya podría comenzar a solucionar el problema. Y entonces yo ahí mismo yo les dije, mira, eso no es, lo que ustedes están viviendo no es lo que yo quiero que vivan. Y todo comienza con hoy les pido perdón, porque al fin de cuentas yo soy responsable por lo que ustedes están viviendo. Entonces les pedí perdón y les prometí va a haber acciones. Entonces hablar con las personas correctas. Aún seguí hablando y voy a continuar con la ilustración en otro punto, pero comenzó sospechando que había un problema haciendo las preguntas correctas, número 2, con las personas correctas. Así que ahí está, Juan. Yo solo quiero, antes de saltar al tercer y último punto, conectar nuevamente la conversación, porque estamos hablando de cómo crecer rápido en el liderazgo y es resolviendo problemas. Pero tú decías que este episodio es para 3 tipos de personas, porque alguien puede desconectarse y pensar, bueno, pero yo no tengo un equipo que liderar. Pero tú decías, este es un episodio no solamente para gente que lidera a otros, es decir, está al frente de un equipo, sino para emprendedores, ¿sí? Y al mismo tiempo para empleados. ¿Por qué? Porque no tienes que estar al frente de un equipo para hacer preguntas y para hacer preguntas a la gente correcta para poder definir un problema. Correcto. Y eso nos lleva al último punto. Que te hace crecer en tu liderazgo, sea como sea. Así es. Y eso nos lleva al último punto. Una vez que hacemos preguntas, buenas preguntas a las personas correctas, entonces necesitamos conseguir datos, y voy a decirlo de esta manera, datos duros. Es decir, no, porque el error puede ser caer en el juego de las percepciones. No, es que yo siento. No, data, o sea, datos. ¿Qué está ocurriendo realmente? No qué me parece o sospecho, porque eso fue lo que te llevó. Tu sospecha, está bien comenzar con la sospecha, pero no tomar decisiones por sospecha. No actuar. Exactamente. No actuar sobre Entonces, la sospecha. conseguir datos es lo último, Juan. Correcto. Y Ale, es muy cierto, cuando ya hemos hecho nuestra tarea de averiguar, investigar y obtener información específica de la situación, normalmente la respuesta es obvia. Pero yo ya después de la conversación, y vamos a continuar con ese ejemplo, después de la conversación con esas 5 personas que estaban por debajo del liderazgo de Gabriel, yo dije, ok, está bien, ya tengo datos, ya tengo algo de información concreta de su experiencia, pero no voy a actuar aún. Necesito conseguir así datos específicos y datos duros. Entonces hablé con unos colegas de esa persona, de Gabriel, y les hablé de su experiencia. Y hice una pregunta específica. Y no les voy a decir cuál es esa pregunta. A ver, todo el mundo ahí es así. ¡Ah, sí! ¿Cuál es la pregunta? Ok, no voy a decirles la pregunta que yo hice a esas personas, pero les voy a decir una pregunta. Otra vez, parece que estoy promoviendo Delta, ¿verdad? Pero este episodio no está patrocinado. Ojalá fuera patrocinado por Delta Airlines. Mira, a mí me encanta trabajar o tener que tratar algún vuelo con la gente de Delta. Obviamente vuelo mucho, entonces yo tengo una categoría con el aerolínea, pero siempre hay personas muy profesionales que tratan contigo y te piden contestar una sola pregunta de encuesta después de la llamada. Y su pregunta es, a ver, ¿cómo lo dice en inglés? Te ayudo. ¿Darías empleo a esa persona en tu empresa? ¿Sí o no? Una sola pregunta. Y yo hice una pregunta similar, un poco distinto, pero similar. Pero esa es la pregunta que puedes usar. ¿Sí? Porque eso resume todo. Resume el trato. Resume todo lo que tienes que saber de esa persona. Entonces yo continué mi investigación y comencé a conseguir datos muy específicos.
Y en el caso de Gabriel, pues ni los que estaban bajo su liderazgo, ni sus colegas quería que él les liderara. Entonces teníamos un grave problema. ¿Sí? Pero ya entonces, ahora, hay algo muy importante que es, ya la respuesta se vio obvio. El hecho que haces las preguntas correctas con las personas correctas y consigues data, no quiere decir que el último paso, que es la acción, no quiere decir que va a ser fácil. Porque no, pues era obvio lo que tenía que hacer y que se iba a terminar el empleo de Gabriel. Sin embargo, no era nada fácil. No es fácil, por lo menos para mí no es fácil. Porque yo siempre doy el beneficio de la duda a las personas y creo lo mejor de las personas, y me sorprendió que no estaba liderando con nuestros valores. Entonces, ojo, el hecho que ya consigues con el problema no quiere decir que va a ser fácil resolver el problema. Así es. Tienes que tener algo de coraje. Ok, entonces Juan, hablando de la definición de problemas, hemos dicho estas 3 cosas. Número 1, haz las preguntas correctas a las personas correctas y consigue datos duros. Pero decías ahora al final que, ok, hasta ahí está bien la definición, pero eso no alcanza para resolver. Entonces vamos a lanzar una especie de extra, ¿verdad? De bonus. Vamos. Antes de cerrar este episodio, porque creo que si no nos quedaríamos solamente con la idea teórica de cómo resolver problemas, pero no puedo aplicarlo ya. Sí, yo hice eso no porque te quiero, es porque quiero decir algo. Para los que nos escuchen, estoy tocando el hombro de Ale y si no quiero. Pero me hace pensar en John Maxwell. John Maxwell me ha mentoreado. Y John Maxwell me enseñó lo siguiente, Juan, porque estamos hablando de cómo ayudar a personas a alcanzar un nivel más alto de liderazgo. Y es descubriendo situaciones y resolviendo los problemas. Y John siempre me ha enseñado, Juan, cuando tú vienes conmigo para decirme acerca de algún problema, yo quiero que vengas con mínimo 1, 2 o 3 soluciones. O sea, entonces, una cosa es ya hacer las preguntas correctas con las personas correctas, conseguir data, y ahora te pones a pensar, ¿ahora qué hacemos? Porque tu crecimiento en liderazgo va a ser en este bonus que vamos a dar en involucrarte en la respuesta. Y ese es el bonus, es involúcrate en ese proceso, ¿verdad? No solamente defínelo así como a distancia, sino involucrarte en el proceso. Porque no se puede liderar, ¿verdad?, con control remoto. Yo lo veo de esta forma, Ale. Tener la información suficiente para identificar un problema no resuelve el problema. Ya tienes la información. Saber y actuar oportunamente resuelve los problemas. Tienes que actuar. Saber sin actuar para mí es negligencia. A ver, ¿otra vez? Saber sin actuar es negligencia. Sé qué hacer, pero no hago nada, pues. Correcto. Actuar sin saber es inmadurez. Y actúo y después, ¿qué hice? Entonces, saber sin actuar es negligencia. Actuar sin saber es inmadurez. Saber y actuar es el camino de resolver problemas y de crecer en liderazgo. De acuerdo. Y en referencia a nuestro ejemplo que estamos usando en este podcast, yo me involucré con Gabriel. Yo me involucré personalmente. Saludos, Gabriel. Y me involucré personalmente porque él no reportaba directamente a mí. Sin embargo, por la relación que tenía con Gabriel y por la forma que yo di con el problema, que probablemente podría haber involucrado a otra persona, pero no, yo hice las preguntas, me involucré, etc. Entonces yo analicé y me di cuenta de 3 cosas. Número 1, esa persona trabajaba en una empresa nuestra anteriormente y yo tenía una relación personal con él. Entonces, sí, por eso te llevó a involucrarte, dices. Claro. Ahora,
yo fui la persona quien investigó el problema. Se necesitaba tomar una acción inmediata porque la situación tenía que ver con un líder, liderando el área de más personas en nuestra empresa y que no estaba practicando los valores que abrazamos. Y otra cosa que yo vi ahí es que ya, como yo ya había hablado con personas y personas me habían dado cierta información de lo que estaba pasando y ahora todo el mundo tenía sus ojos sobre de mí a ver si actuaba. Si realmente me era suficientemente importante vivir nuestros valores como para hacer algo. Entonces, la acción hablando con las personas correctas y teniendo data, pues ya la decisión la tomé, hablé con la persona, fue una conversación muy difícil, pero ya inmediatamente llegamos a la conclusión que su participación laboral terminaba. En cuanto a liderar el equipo, en ese instante lo dejé terminar tareas y cosas que tenía que hacer, pero ya su liderazgo sobre el equipo terminó. Sí, y Juan, perdón, te escucho y es inevitable para mí pensar en esto. Es que, porque lo ligaste con valores en este caso. No todos los problemas que resolvemos como líderes están conectados a valores. Pero en este caso, conectado a valores, Juan, es solo cuando nos cuesta algo que realmente demostramos que eso es un valor para nosotros. Sí. Si no te cuesta, es decir, porque va a haber momentos en los que la realidad, en este caso una persona o un líder, choca contra los valores. En este caso tus valores. Porque los valores que tenemos en Maxwell Leadership en español básicamente son sí, de John, pero tuyos en español. Liderazgo, excelencia, diversión, crecimiento. Esos 4 valores que tenemos. Y es cuando algo está amenazando un valor que ese valor se pone como en riesgo, Sí. que sabes si realmente te importa. Porque si no te importara, entonces no pasa nada, déjalo correr. Sí. Y como te importó, hiciste algo. Sí, ya nos vamos a otro tema, pero quiero enfatizar un poco lo que estás diciendo. Esto no es normal. Estoy usando un ejemplo que es un extremo para ayudarnos con lo que es nuestro podcast de hoy. Solamente hay 2 cosas que realmente merece ya las acciones que yo tomé con Gabriel. No vivir valores que tendría que ver con algo inmoral o ilegal. No vivir valores o un asunto de actitud. Porque actitud se puede cambiar en un instante. Si es un asunto de valores y actitud, hablo con la persona. En ese caso tuve que ya tomar acción. Si es un asunto de actitud, hablo con la persona, le hago consciente que hay un problema, tiene una actitud. Los que han leído los libros de John, ¿se acuerdan de la ley de la manzana podrida? Que una mala actitud pudre a toda la caja de manzanas, entonces tienes que sacar la manzana podrida muy rápidamente. Le doy una oportunidad de cambiar su actitud porque una actitud es un asunto y una decisión, y si no, ya. Cualquier otra cosa, normalmente trabajo con la persona. Si es una falta de competencia o si es algo que la persona dice, oye, no me di cuenta y entonces trabajamos con la persona. Pero lo que son valores y actitudes no corregidas, ya de una vez hay que tomar acción. Pero bueno, ya me fui a otro podcast. Pero creo que fue útil el comentario, Juan, porque precisamente no es tan fácil como separar cuando se requiere una decisión tajante, pues así. Ok, 3 pasos entonces hemos dicho hoy. De esa manera vamos a ir empaquetando, cerrando este episodio. 3 pasos para definir problemas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es la resolución de problemas esa habilidad es la que nos hace crecer rápidamente como líderes. Número 1, hacer las preguntas correctas. Número 2, hacérselas a las personas correctas. Número 3, conseguir data, información real, dura, ¿verdad? Y dimos un bonus, ¿verdad? Que es involucrarte en ese problema, en el proceso, ¿verdad? Involucrarte, porque a distancia no lo vamos a poder resolver. Ok, amigos, tenemos que cerrar, Juan, pero antes de cerrar rápidamente un par de cosas importantes.
desde el punto de vista de nuestro podcast, y es que necesitamos seguir ayudando a otros, y ese es nuestro desafío para ustedes que están aquí en el salón, para los que nos escuchan constantemente, o si es la primera vez, comparte este episodio con alguien. Queremos seguir agregando valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. Seguramente vino a tu mente alguna persona mientras escuchabas a Juan en esta conversación que a quien le haría bien escuchar este episodio. Así que no queremos dejar de animarte a compartir este episodio. Lo otro es que te suscribas al canal de Juan, así vas a poder no solamente escucharnos, sino ver lo que ocurre en el estudio y de vez en cuando en episodios en vivo como este desde Orlando. Y finalmente que descargues esa hoja de discusión. Eso lo puedes hacer en nuestro sitio web. Para eso sencillamente te suscribes, te van a llegar notificaciones de cada vez que lancemos un nuevo episodio, que típicamente es los miércoles de cada semana. Nuestro sitio web es www.podcastdeliderazgo.com. Ale, simplemente para cerrar este episodio, yo quiero ayudar a cada persona a entender el valor que uno tiene cuando está dentro de una organización, no importa dónde, y ayuda a identificar y resolver problemas. Yo pienso en nuestra organización. Las personas que ven y ven esos problemas para ayudarnos a crecer y ser mejores, híjole, yo como líder les tengo un aprecio súper alto. Yo digo, esos son una persona, no importa su nivel, no importa, puede ser que está apenas comenzando y a veces los que van apenas entrando tienen ojos frescos para ver qué está pasando, pero a mí como líder, encontrarme con personas que dice Juan, me he dado cuenta de algo en nuestra organización que no está bien y podemos corregirlo, podemos mejorar, podemos hacer esto. Híjole, los quiero abrazar y besar porque nos están ayudando a mejorar. Así que lo que hemos dado hoy puede ser la clave para que tú puedas crecer dentro del lugar donde tú estás. Así es. Con eso último despedimos este episodio, amigos. Les mandamos un fuerte abrazo desde donde sea que nos estés escuchando y se hable o se entiende español. Y le manda esta querida gente de Orlando un abrazo y un saludo fuertísimo y una gran alegría a todos los que nos escuchan en América Latina. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Chao. La misión del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken es agregarle valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. Cada miércoles estrenamos un nuevo episodio y puedes escucharlo en tu plataforma de podcast favorita y también puedes vernos en el canal de YouTube de Juan Beriken. Gracias por acompañarnos y ser parte de quienes están haciendo de Hispanoamérica un mejor lugar para nuestras generaciones.